Gloria a Dios. Padre Celestial, gracias te damos una vez más en esta noche, porque prometes estar donde 2 o 3 están reunidos para honrar y glorificar tu nombre. Si es tu voluntad, te suplicamos que derrames una porción generosa de tu espíritu, la suficiente que necesitamos para poder entender el tiempo en el que estamos viviendo, las profecías que lo declaran, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios se nos revela, hermanos, a menudo de maneras sorprendentes. A veces nos da palmaditas en el hombro, una vocecita suave en nuestro interior nos guía al bien. La conciencia persistente nos convence de pecado. Yo espero, antes que nada y primero que todo, yo quiero darles la bienvenida, hermanos. Hoy está un poquito frío afuera. Qué privilegio tenemos que podemos juntarnos, nos podemos reunir de esta manera, no tenemos que salir con el frío. Estaba platicando con una pobre señora que hace 2 días estaba bien y en el teléfono ahora sonaba la pobrecita enfermita. Ella me dice que es que hay mucho frío en la zona donde ella vive. Así que acurrúcate bien esta noche. Si tienes que tomarte un tececito, tienes permiso totalmente para ello. Invita a Jesús en ese rinconcito, enciende tu lámpara, una luz, y vamos a estudiar acurrucaditos aquí las profecías. Ya Jesús viene, hermano. Ya Jesús viene, siente que Jesús viene. Ya nuestro maestro está casi de vuelta. Estamos a punto de ver el rostro del Padre. Ay, hermano, a quien nadie nunca le vio. Estamos a punto de reunirnos con nuestros seres queridos. A punto de decirle adiós por última vez a la muerte. A todas nuestras dolencias. ¿Cuántos de ustedes sufren de artritis, de diabetes, de alta presión, de cáncer? ¿Cuántos de ustedes no han perdido un ser querido de cáncer? Hermanos, estamos a punto de decirle adiós al dolor, al sufrimiento, a la pérdida. ¿Qué aguijón? ¿Cuántos aguijones no nos van a hacer falta, hermanos queridos? Así que vamos para adelante, que esto se pone rico. Dice allí, pero otras veces la voz de Dios es fuerte, nos sacude, interrumpe la rutina de nuestras vidas. Nuestras vidas parecen derrumbarse. Todo parece estar patas para arriba. Incluso parecería que estamos en peligro de perder aquellas cosas por las cuales hemos vivido todas nuestras vidas. De pronto, Dios nos sorprende, irrumpe en nuestras vidas de una manera destacada. Eso le sucedió al rey Nabucodonosor y puede sucederte a ti también. ¿Quién es? Y para esto ya vamos a empezar a dar de una vez los versículos. El capítulo 4 de Daniel, versículo 1, la primera parte. Según la primera parte del versículo 1, capítulo 4 de Daniel, raya, rey, Belsasar, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Estoy en lo correcto, Belsasar, ¿verdad? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ya empezó a hacer trampa el pastor Peña. ¿Qué problemas? ¿Qué extraordinaria virtud nos ofrece este rey que había sido pagano? Según Daniel capítulo 4, versículo 1, pero ahora la segunda parte. La guerra, o sea, multiplicada. ¿Verdad? La paz, o sea, multiplicada. Muy bien. Considera lo siguiente, hermano. Nabucodonosor encontró la fuente de la paz interior. Descubrió aquel que provee la estabilidad interna y la tranquilidad. Parecía estar desbordado de gratitud a Dios. La vida del rey pagano había sido cambiada, pero no fue fácil. Ahora, ¿por qué Nabucodonosor escribió este capítulo? ¿Qué quería decirnos según Daniel 4:2? Conviene que yo esconda las señales. Declare. Las señales y milagros que me enseñó mi profesora de primaria. Que me enseñó el Dios Altísimo. El Dios Altísimo. El Dios Altísimo.
Oh, ha ha hecho hecho conmigo. conmigo. Amén. Nabucodonosor es un hombre cambiado, transformado por la gracia de Dios. Este nieto de gigantes, de mighty hunters, se siente con el deber de contar su historia, de cazadores poderosos. Se siente con el deber de contar su historia, de compartir la grandeza del Dios que cambió su vida. Si Dios cambió a Nabucodonosor, también puede cambiar tu vida. ¿Cómo describe Nabucodonosor su vida antes de conocer a Dios? Según Daniel capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios, yo, Nabucodonosor, estaba agitado en mi Tranquilo, casa. tranquilo en mi casa. Tranquilo, gracias. Tienen que ayudarme, hermanos, porque es que yo soy terrible con la lectura. ¿Ok? Tranquilo en mi casa y floreciente. Esta vez sí lo dije bien, ¿verdad? Próspero, próspero en mi palacio. Ok. Sinónimos, esos son versiones diferentes, pero las dos están correctas. En mi palacio. Fíjense, con demasiada facilidad nos volvemos presuntuosos cuando las cosas marchan bien en nuestra vida. A veces Dios permite las dificultades y la adversidad para conducirnos a Él. Hay un término en el Caribe que es que, mira, esa persona sí tiene un cocotito largo, ¿no? Un cocotico. O se le subieron los humos a la cabeza. Cuando se le da un puestecito, fíjate, se tragó el perfume. No sé qué frases conoces tú para las personas petulantes o las personas que se crecen cuando tienen poquito porque nunca han tenido nada. Tranquilo. Esta frase indica que el rey gobernaba tranquilamente su reino. ¿Qué contraste? No hay problema. Perdone, pastor. Adelante. Ya. Me parece, si tenemos, si alguien que algo está ocurriendo por allá en su pantalla, yo no estoy mirando la pantalla. Si usted ve que de repente lo asaltan, de repente, ponga por favor su micrófono en silencio y así entonces no, la pantalla no pasa a otra persona. Esta frase indica que el rey gobernaba tranquilamente su reino. Por lo tanto, los acontecimientos de este capítulo pertenecen a la segunda mitad de su reinado de 68 años. El rey estaba floreciente. Eran 68 años, ¿verdad? 43. 43 años. Y esto está en su pantalla a propósito para que lo leamos juntos. El rey estaba floreciente, es decir, próspero, en su palacio en Babilonia, y como el rico insensato de la parábola, cuyos campos habían producido abundantemente en Lucas 12, 16 al 21, olvidó su responsabilidad para con aquel a quien debía su grandeza. Esto se halla en el comentario bíblico adventista. Hermano mío, yo entiendo si tú no eres adventista del séptimo día y estás escuchando esto, lo estás viendo en este programa en horario diferido, lo estás viendo en Facebook, lo estás viendo en YouTube. Quiero decirte, Dios te bendiga, número uno. Número dos, nos da un placer enorme que estés con nosotros. Aunque no estés la noche que estamos transmitiendo esto, en este instante estás recibiendo palabra de Dios. Y déjame decirte que no tienes que confiar en lo que dice el comentario bíblico porque dice adventista ahí detrás, pero puedes ir con toda confianza al Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21. Puedes pausar en este momento este programa y lee lo que dice allí y vas a confirmar que es exactamente lo que allí dice. ¿Qué vio Nabucodonosor en su sueño? En Daniel capítulo 4, versículos 10 al 12. Una vez más, a nuestros hermanos que nos ven en horario diferido, en la mañana, en la tarde, el sábado de tarde, si quieres relajarte y quieres ver esto, dale a pausa y por favor, lee los versos que aquí están. Vamos a toda prisa porque es que tenemos aquí unos hermanos que corren junto con los de a caballo.
Están ya listos para que venga Jesús, listos para dar el fuerte pregón. Es gente que conoce ya prácticamente de memoria el clamor de medianoche, vive el mensaje pro salud, vive el mensaje de los 3 ángeles, vive la verdad presente. Y es difícil to keep up with them. Es difícil, así que tengo que ir a la velocidad de ellos. Pero sí, mi hermano, si estás empezando, hermano, puedes pausar. Dale a pausa. Por supuesto, no mientras está pasando en vivo, pero si lo estás viendo en horario diferido, y tómate tu tiempo para leer cada capítulo, cada versículo. Y entonces continúa conmigo, quita la pausa y lee conmigo. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un caracol cuya altura era grande, ¿verdad que sí? Un árbol. Un Un árbol. árbol. ¿Te das cuenta por qué a esta gente no se le puede engañar? Fíjate, ellos me corrigen. Un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él veneno para todos. Mantenimiento para todos. Correcto, alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Bien, la sabiduría divina. ¿Qué ves ahí, hermano? Esto parece como que él vio ese árbol, ¿verdad? Está soñando el rey Nabucodonosor. Por la barbita, más o menos como lo pintan los historiadores, más o menos, así era que lucían los reyes de esa época, alrededor de cerca de esa época, y de esa región de Babilonia, ¿cierto? La barbita, la de robe, o la batola esa, ¿no? Y está soñando, y puedes ver el árbol frondoso y grandote, gigantesco, que se yergue mucho más alto de las montañas. La sabiduría divina a menudo usa parábolas y figuras como medios para la transmisión de la verdad. Este método impresiona, hermanos. Los símbolos ayudan a la persona a recordar tanto el mensaje como su importancia durante más tiempo que si el mensaje hubiera sido comunicado de otra manera. ¿Quieres que te lo pruebe? Aquí voy. ¿Cómo te enseñaron en la escuela el abecedario? A, B, C, D, E, F, G. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo te enseñaron en la escuela sabática o en la escuela dominical, si eres un hermano católico o evangélico y estás viendo esto en horario diferido, o si estás en esta noche también? Como te enseñaron en la escuela, las estrellitas brillan, brillan, brillan sobre los astros, ¿no? Las maestras, como a mí me enseñaron, yo tuve el privilegio de tener una maestra, oh Dios mío, qué maestra, que me enseñó las famosas fracciones o los quebrados, y ella usaba una manzana o usaba una naranja y la partía, y entonces decía un cuarto, el uno entero era la fruta completa, y entonces la dividía en cuartos, en medios, en octavos, y así los niños aprendíamos, y nunca en la vida se me olvidó la matemática, y por eso la matemática me resulta fácil, no por mí, sino porque tuve maestros creativos. Y Dios es un maestro creativo. Dios te da símbolos para que grabes en tu mente las enseñanzas que Él te da, y a través de su espíritu puedes hacerte viejo, pero lo que aprendiste como joven jamás te vas a apartar, jamás se te va a olvidar. Los antiguos acostumbraban a ver un significado en todo sueño extraordinario. Quizás por esta razón Dios empleó un sueño en este caso como un instrumento para exponer sus designios. También se halla en el comentario adventista sobre Daniel capítulo 4, versículo 10. Una vez más, lee el contexto del capítulo de Daniel 4:10.
¿Qué le sucedió al árbol en Daniel capítulo 4, versículos 13 al 16? Dice allí, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Algunas veces ustedes, más o menos entre las horas de las 3 y las 4 de la madrugada, cuando ustedes se van a la cama temprano, ustedes como que sueñan, pero como que no están soñando, pero como que están soñando, ¿verdad que sí? Y se levantan Sí. turbados en la mañana. Eso no son sueños normales, they call it deep sleep, or le llaman como sueños profundos. Y entonces parecieran como si fueran visiones, donde usted está semidespierto, pero no se puede mover. Y eso tiene un término científico, yo no recuerdo, pero su cuerpo está paralizado, tiene la parálisis del sueño. Es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo suyo, hermano, su cerebro, que paraliza su cuerpo, porque cuando usted duerme y está soñando con algo, usted se puede caer de la cama, usted se puede golpear, se puede sacar un ojo mientras duerme. Así que su propio cuerpo, su cerebro, lo paraliza a usted. ¿Ok? Entonces, cuando usted está semidespierto, no sé si algunas veces ustedes están soñando y sienten que es una pesadilla porque no se pueden mover y están semidespiertos. Esas son las visiones de la cabeza a las que se refiere Nabucodonosor o Daniel. Daniel, vi en las visiones de mi cabeza, pero entre ellas es extraño que Dios usa ese sueño o esas visiones o esos momentos para declararle las cosas a Daniel que está semidespierto. Mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Ojo con esa palabra vigilante. En inglés les llaman the watchers. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y juntad su fruto, ¿no? Váyanse las bestias, por favor, alguien que me Dispersar su fruto. pueda seguir. Y dispersad su fruto. Muchísimas gracias. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus follajes, de sus raíces, gracias, dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su cabeza de mujer, ya lo puse, su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado pies como si fuera de aves. Corazón de ¿Qué bestia. dice? Corazón de animal, corazón de bestia. Y pasen sobre él 9 tiempos. tiempos. Siete tiempos correctos. ¿Te has preguntado de dónde saca la gente? Daniel capítulo, déjame darte un ejemplo. El versículo 25 de Daniel capítulo 7, cuando el ángel de Jehová le muestra a Daniel la visión del cuerno pequeño que sale de la bestia espantosa, la cuarta bestia del capítulo 7, desde el versículo 20 en adelante. Al llegar al versículo 25, dice que el cuerno pequeño, se le dice a Daniel que su reinado será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significan los tiempos entonces? Ahí tú puedes ver ahora en el capítulo 4, versículo 16, que tiempos simbolizan o es sinónimo en lenguaje bíblico a años. ¿Me voy a entender? ¿Qué significa un tiempo entonces? Año. Un año. Un año en lenguaje bíblico. Puede ser un año literal, dependiendo, recuerda la reglita, dependiendo del contexto. Si es un contexto simbólico, entonces el tiempo o el año es simbólico también. Y recuerda que según Números capítulo 14, versículo 34, un día literal, un día simbólico representa a un año de 360 días literales. ¿Por qué 360 y no 365? Fácil, porque en ese entonces todos los habitantes de la tierra en común, ninguno de ellos tenía el calendario romano. Los calendarios modernos que usamos el día de hoy. Hoy usamos el calendario gregoriano.
Ellos medían los días de la semana y los meses de acuerdo a la luna, el calendario lunisolar. Y ese calendario es consistente, no tiene años bisiestos, no se pasa, no le quita. Todos los meses son de 30 días y empiezan con las lunas nuevas. No hay tutía, hay un día cuando la luna no da su brillo, ese día no se cuenta y se lo saltan todos. ¿Ok? ¿Ok? Por eso en el calendario judío, el séptimo día del mes siempre cae sábado. Siempre. Siempre hay 4 sábados al mes y siempre cae 7, 14, 21, 28. Entonces de allí que los que estudiamos las profecías tenemos la certeza de cuánto es media hora profética, 1 hora profética, un día profético, 70 semanas proféticas. ¿Cuánto es una semana? ¿Cuántos son 42 meses? Así es como se calcula. Si voy muy rápido, recuerda, si me estás viendo en lenguaje diferido, pausa. Devuelve, ya no puedo decir devuelve el tape, devuelve la cinta, pero dale rewind, devuelve un poquito para que te haga sentido lo que estoy diciendo. Yo sé que voy un poquito deprisa. Por ahora, 7 significa, perdón, tiempo significa años. Entonces, pasaron sobre él, dice allá abajo en el versículo 16, 7 años. ¿Ok? Muy bien. Aplicado a ángeles, el término vigilante. Ya se lo definieron. Aparece exclusivamente en este pasaje del Antiguo Testamento. Sin embargo, hay otros libros apócrifos que yo no te voy a recomendar leer, porque el libro que te voy a dar a leer es la Biblia. En esta noche, si por si acaso, por las dudas, cuando en dudas, hermano, estudia la Biblia. Vea la Biblia, come Biblia, llénate de la Biblia, hermano. Ese es el libro que tenemos que leer. No a Vargas Llosa. Si tú quieres entretenerte un poquito y disipar tu cabeza, pero tu servidor se va a entretener con la Biblia, se edifica con la Biblia, duermo con la Biblia, me levanto con la Biblia. Biblia todo el tiempo. Y este es el único lugar donde la Biblia aplica el término de vigilantes o watchers a ángeles. Y eso los más jóvenes lo van a ver en Hollywood muy a menudo en las películas, especialmente la película que tiene que ver con Noé. Ustedes recuerdan The Watchers. Los más viejitos quizás esto le está pasando por la cabeza, pero a los que están recibiendo un poquito de la instrucción de Satanás de la iglesia de Hollywood, porque Hollywood es la iglesia de Satanás literalmente, ustedes están recibiendo la enseñanza satánica. Y ustedes cuando ven a Noé, cuando ven el Éxodo que hicieron el otro día, también hace como 3 años, 3 o 4 años, no recuerdo el nombre del actor protagonista que lo protagonizó. El Evangelio según Satanás tiene interesantes roles o papeles que les atribuye a los ángeles caídos o vigilantes. Se ha sugerido que los caldeos pudieron haber conocido a los ángeles con este nombre, aunque no se ha encontrado evidencia de esto. Las expresiones santo y descendía del cielo muestran que el vigilante es un mensajero celestial. Es evidente que se reconocía al vigilante como portador de las credenciales del Dios del del cielo, cuyas decisiones son inapelables. Otra vez, eso CBA significa comentario bíblico adventista. Una vez más, no les creas si no te gusta, porque dice adventista al final, ve al contexto bíblico. No hay diferencia. La cepa de sus raíces dejaréis. Los futuros retoños de esta raíz. Usted para esto, póngale pausa y vaya al capítulo 14 del libro de Job, versículos 7 y 9. El libro de Job es tremendo porque nos da una instrucción con respecto a los ángeles que no tenemos, a los hijos de Dios. Representaba o los representantes de los planetas o de las tierras, de los mundos no caídos, y entre ellos estaba el del mundo sí caído, que era Satanás. Job capítulo 1, versículo 6. Déjame yo pararlo ahí.
representaba la restauración de Nabucodonosor de su enfermedad. Daniel capítulo 4, versículos 26 y 36. Recuerda, si no te gusta el comentario bíblico adventista, pausa y ve al contexto, lee Daniel 4, 26 y 36. No, y no la continuación de la supremacía de su dinastía, como algunos comentadores han explicado. Es obvio que todo el pasaje se refiere a un individuo y no a una nación. Comentario bíblico adventista. Su corazón. La transición de la figura del árbol al objeto, hombre, que simboliza, ya se ha realizado claramente. El término corazón aquí aparece indicar o parece indicar naturaleza. ¿Recuerdas más o menos los mismos símbolos que usó Jesús con Nicodemo? Es necesario que nazcas de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. El rey tomaría la naturaleza de un animal o bestia. En cuanto a los 7 tiempos, la mayoría de los intérpretes, tanto antiguos como modernos, explican que la palabra aramea idan, tiempo, aquí significa año. ¿Ok? Aquí vemos al pobrecito comiendo hierbas, Señor. Corazón de animal o bestia. Alguna forma de la enfermedad. Te insto a que no te rías en esto. El pobrecito está comiendo hierba. Eso le ocurre a la gente, hermano. Mi mamá me lo advertía que cuando la gente se separa de Dios, se pone al control de Satanás. Satanás los hace lo que quiere con ellos. Cuando Dios no es quien te manda la enfermedad, ni de la cabeza, ni del cuerpo, pero cuando te alejas de Dios, Dios entonces se retira su protección y quedas a merced del enemigo de tu alma, quien te engaña y te hace pensar que él está de parte tuya, que es tu aliado, y te das cuenta muchas veces cuando ya es muy tarde que desprovisto de la protección divina, quedas a expensas, a merced de una mente macabra, malvada como la del diablo. Alguna forma de la enfermedad llamada licantropía en la que una persona piensa que es un animal o un lobo y vive salvajemente. Hizo que comiera pasto, tuviera uñas gruesas y descuidadas, cabello desgreñado y se comportara de una manera inhumana. Esto se halla en Daniel capítulo 4, versículo 33. Y esto ustedes lo pueden estudiar en la Biblia de estudio MacArthur, que es tomada de la New King James Version. Esa es la Biblia, la versión favorita, no la nueva King James Version, pero la King James Version, la versión King James, es la favorita de su servidor. Esa es la que yo leo. No ofensa de ningún tipo al que lee otra versión. De autor de Daniel 4, ¿quién fue? ¿Quién escribió a Daniel capítulo 4? Daniel, ¿verdad? No, un ángel lo escribió, ¿verdad que sí? Ahora sí, destapen sus micrófonos. Ahí está, Maritza está escribiendo la letra D, Daniel. ¿Todos están de acuerdo con Marisa? ¿Quién está en desacuerdo con ella? Y una vez más, amigo, que nos visitas, no te dé pena contestar, contesta y vete al texto bíblico. Familiarízate con tu Biblia. ¿Más nadie quiere contestar? Sí, Yo no he escuchado a nadie. fue Daniel. ¿Perdón? Daniel. Fue Daniel. Entonces, mi madre está de acuerdo con Maritza, que es la letra D. Así que, mi mamita querida, por favor, no te enojes conmigo si te digo que fue Nabucodonosor. Ujú. Fue Nabucodonosor. Y ustedes lo pueden ver en la forma en que está escrito el capítulo 4 del libro de Daniel. Él habló en primera persona al singular. Muy bien. Lo que vio Nabucodonosor en su sueño. ¿Qué fue lo que él vio? Él vio los 7 años de lo que acabamos de hablar en el versículo 16. La E. La E. La E, un gran árbol. ¿Qué problema? Ven como les digo, que es que ya mi gente es muy avispada, va muy rápido. Me han puesto a correr esta noche con los de a caballo. Un gran árbol, está en lo correcto. Ahora, según los caldeos, en la cultura caldea, ¿qué significa o cómo veían ellos? ¿A qué atribuían el término vigilante o watchers? Ángeles. Ángeles, muy bien. Esta es una facilita para los que ven películas de Hollywood.
La cepa de sus raíces dejaréis. ¿Qué significaba eso? 7 años. Letra C. Yo voy a La tener que salud, entender. la salud de Nabucodonosor. La salud de Nabucodonosor será restaurada. ¿Y qué significan los 7 tiempos? 7 años. 7 tiempos. 7 7 años. Danieles, La 7 años. La 7 letra C. años. Así es. Así que vamos de vuelta a la Biblia. Muy bien, felicidades. Hermano que nos estás visitando en línea, no te desanimes. Esta es gente que conoce la Biblia al dedillo. Esta es gente que está acostumbrada a dar estudios bíblicos. Esta gente que predica desde púlpitos y que predica para gente que también conoce la Biblia. Así que no te desanimes si los ves contestar con esa celeridad y esa certeza. Tú también puedes llegar a esto, a conocer la Biblia de esta manera. Anhela llegar a conocer la Biblia de esta manera y te vas a familiarizar con Dios de una forma como nunca antes lo habías hecho y verás qué fácil es comunicarse con Dios y escuchar su voz. ¿Por qué Dios le dio este sueño a Nabucodonosor? Según Daniel capítulo 4 versículo 17. La sentencia es por decreto de los ángeles, ¿verdad? De los vigilantes. Y por dicho de los santos, la resolución, para que no conozcan nunca los mortales o los que están muertos, que lo dije bien, ¿verdad? ¿Será que tengo que aprender español, mis hermanos? Para que conozcan los vivientes. Correcto, gracias, Maritza. Que el Altísimo, y esta vez no me atrevo a decir otra cosa, gobierna el reino de los hombres. Muy bien. Y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres, para que conozcan los vivientes. Esa expresión revela el propósito divino de ejecutar la orden, el trato de Dios con Babilonia, y su rey había de ser una ilustración para las otras naciones y sus reyes de los resultados, en las otras naciones y sus reyes de los resultados de aceptar o rechazar el plan divino para con las naciones. Déjame decirte, hermano, Dios, aunque tú veas un profeta que esté, ¿cómo te lo pongo en tiempos modernos? El profeta a lo mejor apenas tenía un burriquito para transportarse o no tenía ni un burrito. El día de hoy lo verías manejando un carrito chiquito, un Lada. ¿Todos conocen o un Peugeot? ¿Conocen esos carritos europeos que casi que tosen, un Volkswagen? ¿Ah? Y lo verías quizás con la misma camisita y una corbatita ya que tiene hasta manchas que ya no se le quitan. La Biblia del profeta a lo mejor ya estaría toda desvencijada. Su Biblia de estudio. No tiene mucho atractivo. A ese profeta, Dios, si le place, le revela los designios de los gobernantes actuales, de los cabales de hoy. ¿Ok? Tú puedes conocer si Dios así le place, si a Dios así le place, lo que esta gente, los gobiernos traman, lo que las sociedades secretas traman en sus cámaras secretas, Dios te los revela. Así que los que tenemos temor de Dios, no tenemos nada que temer del hombre, al que mata, el que puede destruir la carne, porque Dios nos mantiene al tanto de todo, Amén. todo, hermano. Esa gente a veces se sorprende porque no entiende cómo estos hermanitos de banco de una iglesia conocen lo que ellos están tramando. No te sorprendas, porque al final te voy a presentar un video interesantísimo de cómo Dios nos revela estos conocimientos a través de su palabra. Esa expresión, para que conozcan los vivientes, revela el propósito divino de ejecutar la orden. El trato de Dios con Babilonia y su rey había de ser una ilustración para las otras naciones y sus reyes de los resultados de aceptar o rechazar el plan divino para con las naciones. La expresión el Altísimo gobierna. Algunas veces, como en ocasión del llamamiento de Abraham, Dios ordena una serie de acontecimientos destinados a demostrar la sabiduría de sus caminos.
Otras veces, como en el caso del mundo antediluviano, permite que el mal siga su curso y dé así un ejemplo de la locura que significa oponerse a los principios correctos. Por ejemplo, el día de hoy la gente está loca, hermano. Hoy le llaman a lo bueno malo, lo malo bueno, y ahora ya tú no puedes. Yo conozco a alguien que es maestra en el estado de New York y ya ella no puede hacer filas o separar por hembritas y varoncitos a sus niños. Ok, ella es maestra de primaria. Porque ella ya no tiene derecho a llamarle a un niño, niño, a un varón, varón, ni a una hembra, hembra. Y yo le preguntaba a mi esposa, pero ¿cómo ella entonces hace cuando tiene que ir al baño? Hermano, ¿cómo se hacen esos padres cuyas niñas están yendo a las escuelas? Yo no me explico. Pero Jesús lo dice, hay de las que críen en aquellos días. A Mateo capítulo 24 del 20 en adelante. Ay, Señor. Pero finalmente, como en la liberación de los hebreos de Egipto, interviene Dios para que las fuerzas del mal no venzan a los instrumentos que Él ha dispuesto para la salvación del mundo. No te desanimes, hermano. Jehová de los ejércitos es tu guardador. Él está contigo y con tus hijos. Una nación es fuerte en proporción con la fidelidad con que cumple el propósito de Dios para ella. Por eso Estados Unidos se creció. En 1620, esta nación surge o nace con los exiliados de Europa, que eran perseguidos o enjuiciados por su fe y vinieron a adorar aquí. Es cierto, luego perdieron la cabeza también, empezaron a perseguir a los que no creían como ellos. Sin embargo, porque esta es una nación que tiene a Dios o ha tenido a Dios históricamente, aunque ya le está dando la espalda, ha tenido a Dios hasta en las cortes. Recuerda lo que dice, in God we trust, en Dios confiamos. Esta ha sido una nación fuerte y próspera. Y los países que le dan la espalda a Dios y se van tras dioses ajenos son los países más pobres de la tierra. Con que cumple Así que una nación es fuerte en proporción con la fidelidad con que cumple el propósito de Dios para ella. Ese es un principio que tú lo puedes aplicar a todas las naciones de la tierra. Y vas a ver que es así. Su éxito depende del uso que hace del poder que se le encomienda. Su cumplimiento de los principios divinos es siempre la medida de su prosperidad y su destino está determinado por la actitud que sus dirigentes y pueblo tienen hacia esos principios. Dios imparte sabiduría y poder que mantendrán fuertes a las naciones que le permanezcan fieles, pero abandona a las que atribuyen su gloria a las realizaciones humanas y actúan independientemente de él. ¿Qué representaba el árbol? Daniel capítulo 4 versículos 19 al 22. Y internalicen eso por un momentito. Nabucodonosor, vivencia del juicio. ¿Será que va a llegar un día cuando Dios va a enjuiciar a los que juzgan en la tierra? Cuando Dios va a juzgar a los gobernantes, a la gente que tiene poder. ¿Será que llegará el día cuando Dios va a destruir a los que destruyen la tierra? Déjame detenerlo ahí. Déjame no decir nada. Así es, hermana Maritza. Sí. Estoy diciéndole, esta gente está en la cosa. ¿Qué representaba el árbol de Daniel capítulo 4, versículo 19 al 22? Ya yo sé que por lo menos el 80% de la gente que está participando en vivo ya sabe qué representaba el árbol. Claro. Antes de leer. ¿Verdad que sí? Era a Nabucodonosor. Claro. ¿Y qué significa entonces esto? Que cuando tú veas la palabra árbol en contexto simbólico, en una profecía, ¿significa qué? Hombre. Hombre. Perfecto, hermano. ¿Ves? Va cogiendo el nuance. Se me olvidó el término ese en español. Muy bien, hermana Marisa. Hombre. Entonces, Daniel, por ejemplo, en el contexto de Isaías, hombre se refiere al hijo de hombre, a Jesús, cuando dice que 7 mujeres le iban a pedir que le diera su buen nombre a este hombre.
Son estas las iglesias de la tierra le van a pedir a Jesús que nada más les haga llamarse por su nombre. Cristianas, iglesias cristianas. Y que se olvidara de lo otro, de todo lo demás. Ya ellas no quieren estar casadas con él. Perdón, no casadas. Casadas sí, para poder llevar su nombre, pero no les interesa más nada, porque ellas se hacen su propia, se cuecen su propio alimento, se visten con su propia ropa, y todo lo que le interesa a ellas es llamarse cristianas, pero ellas tienen su propia doctrina. Ojo con eso. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Y les digo esto porque hay muchos hombres por ahí que están soñando con que llegue el tiempo del fin para que Dios les ponga 7 mujeres. No, hermanito mío. No, lo siento, te tengo malas noticias si era lo que pensabas. Mujeres aquí se habla en contexto, dentro de un contexto simbólico, significa iglesias. Y hombre tampoco significa ser humano, significa Jesús. Cuyo nombre era Belsasar, el de Daniel, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol, y esto usted puede ver a Daniel con mucho miedo cuando le va a interpretar el sueño a Nabucodonosor, porque el rey, lo que Daniel está a punto de decirle a este rey que es volátil, es insultante, hermano. ¿Ok? Quizás no Biden, pero imagínate tú llegar a Donald Trump para darle malas noticias hace 4 años, mientras él era presidente y todavía estaba en todo su brío presidencial. Eso ni siquiera le da por los tobillos al riesgo en el que se hallaba Daniel al revelarle el significado del sueño en el capítulo 4 al rey Nabucodonosor. Pero aún así él es valiente y le dijo: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra. Muy bien, hermana Marisa. Uy, uy, uy. Eres tú mismo. Eres tú mismo. Cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Miren qué descriptivo, pero también miren cómo Daniel gana tiempo a lo mejor para llenarse de fuerza y valor. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En la visión del árbol, Nabucodonosor contempló el colapso de su propio reino. La tala del árbol representaba la caída de Nabucodonosor, del favor divino y la pérdida de su reino. Eso te dice a ti que aunque haya gobiernos muy malos sobre esta tierra, están allí porque Jehová de los ejércitos no significa que le plazca, pero los permite, hermanos. Los permite. Durante 7 años, que son cuántos, que son qué cosas simbolizan qué los años? 7 tiempos. 7 tiempos en lenguaje bíblico. El rey padecería una enfermedad que lo haría pensar y actuar como una bestia salvaje. Muy bien. ¿Dónde viviría? Y la palabrita está tiempos en el Nuevo Testamento aparece también. Anótala porque tú vas a encontrarte con esa palabra otra vez saliendo de los labios de Jesús. Y te vas a dar cuenta que adquiere un significado enorme que no lo habías visto hasta el día de hoy. Te desafío, ve al Nuevo Testamento y ve cuando Jesús, busca en tu concordancia cuando Jesús dice la palabra tiempo. Y te vas a sorprender, hermano. Te va a gustar muchísimo. Ahora la Biblia, te estoy diciendo, este refresco es como que le estuviera echando azúcar. Cuando estudiamos las profecías de la Biblia, a lo que era un libro insípido, ahora como que le echaron un sazoncito, como le echa el pastor Pérez. Él se prepara un aderezo a la quinoa. Él tiene varias quinoas y las hace juntas los sábados por la tarde y nos da de comer a toda la iglesia.
pero él tiene un sazoncito, él o la esposa de él, yo no sé cuál es, quién es que prepara ese sazoncito, que tú no tienes que echarle aceite de oliva, lo que estamos acostumbrados al aceite de oliva, y ya, y tú puedes pasar a hacer la transición a un aceite más saludable, que es el aceite de Flaxseed. flaxseed oil. Yeah. Yo no sé cómo se dice eso en español, lo siento, el flaxseed. Linaza. Linaza. La flaxseed, linaza. Ay, señor, estamos con gente que vuela de verdad. Hay otro aceite que él me recomendó, aparte del flaxseed, el hemp oil. Hemp seed oil. Hemp seed oil. Bueno, si el pastor estuviera por aquí me pudiera corregir, pero yo no recuerdo. Son dos aceites que me recomendó que pueden sustituir al aceite de oliva y son relativamente afordables. No son afordables, son de fácil acceso económico. La tala del árbol representaba la caída de Nabucodonosor del favor. Le estás sazonando a la Biblia con eso, hermano, y te prometo que ya vas a dejar de hacer el año bíblico. ¿Cuántas veces no has hecho tú el año bíblico? De los que están aquí, se los advierto a la gente que nos está mirando en horario diferido, el 80%, si no el 90% de los que están aquí ha hecho el año bíblico más de una vez, 3, 4 veces. Su servidor, a lo mejor, yo perdí la cuenta cuando iba ya como por 16. Y leer la Biblia no es lo mismo que estudiar la Biblia, hermano. Si hay algo si todo lo que te estoy diciendo se te olvida, no se te olvide esto. No es lo mismo estudiar la Biblia que leerla, hermano querido. En un estudio de la Biblia, tú vas a aprender lo que nunca aprendiste habiéndola leído por 30, 40, 90 años. Un solo estudio basta para tú aprender muchísimas cosas. Y una vez que te metiste en el estudio, hermano, te vas a enviciar con la Biblia. Ese es mi vicio. La palabra de Dios es mi vicio y no lo suelto, hermano. No lo puedo soltar. Porque tú te familiarizas con la palabra de Dios y ya se te hace tan dulce, tan rica. Es literalmente como tu alimento, tu desayuno, tu comida, tu cena. No puedes vivir sin ella. Y te familiarizas entonces con el tono de la voz del maestro. Te familiarizas con su forma de hablar, con su reacción a las cosas. Ya tú casi que puedes identificar cuál camino tomaría Jesús si se le presenta la misma decisión, la misma disyuntiva que tú tienes en un momento determinado. La Biblia te da esa perspectiva del cielo. La tala del árbol, representaba la caída de Nabucodonosor del favor divino y la pérdida de su reino. Durante 7 años, que son, ¿qué cosa? 7 Tiempo. 7 tiempos. El rey padecería una enfermedad, yo lo voy a poner aquí, mental o psicosomática, que lo haría pensar y actuar como una bestia salvaje. ¿Dónde viviría el rey durante ese tiempo? Según Daniel capítulo 4, 25 y versículo 33. Dice el versículo 25 que te echarán de entre los hombres y con las flores del campo será Las bestias. con las bestias. Perfecto. Del campo. Yo me parece que escuché la voz del pastor Pérez. Por favor, dígame cuál era el segundo aceite, que se me fue el nombre. Estaba el flaxseed oil y había otro. Era el pastor, hemp. aceite de cáñamo. De cáñamo. Ese es el hemp. Muchas gracias. Cerré el paréntesis. Muchísimas gracias, pastor. Ahí está. Las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Ay, Señor. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Ok? ¿Ves que lo dice la Biblia? Ahora mira la imagen aquí para que la veas en tu cabeza. Versículo 33 de Daniel 4. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres. Trata de ver en tu cabeza qué escena fue esa. Qué humillación para un rey tan poderoso. Y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo.
hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Sí, las de las aves. Yo sé que es cómico, hermano. Eso pueden, si hacen una película de eso, sería una tragicomedia. Pero le pasó, dice la Biblia. Eso fue una realidad. Es difícil imaginar al popular. Y eso tiene una lección también. ¿Qué ocurre cuando los reinos de la tierra le dan la espalda a Dios y no reconocen que Dios es quien quita y pone reyes? Hermano querido, se vuelve loco. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió el día 26 de junio del 2015? Google it. Vaya a Google y busque allí qué ocurrió en forma significativa el año 2015, el día, yo lo acabo de decir, 26 de junio. ¿Cuál fue el veredicto? Y le voy a dar una orejita. El veredicto de la Suprema Corte de Justicia. La gente pierde el sentido común. La gente se vuelve loca. Y los gobiernos empiezan a dictar leyes o a dar veredictos que son orates, que son insanos. Es difícil imaginar al popular y brillante rey de Babilonia vagando sin destino como una bestia salvaje. Afligido por una enfermedad mental temporaria, se dejó crecer las uñas y el cabello. No se bañaba, hermanos. Eso es duro. Se sentía más cómodo con los animales que en la corte real. Qué contraste con su vida en el palacio. El rey tocó fondo. Su vida era un desastre total. Estaba completamente en ruinas. No había más opción que mirar hacia arriba. No podía recurrir a nadie más que a Dios. Y es muy a menudo cuando estamos, when we hit rock bottom, cuando tocamos fondo en nuestras vidas, y nos volvemos a Dios. Los americanos le dicen a come to Jesus moment. Come to Jesus. Eso es interesante. Pero ese sí es cierto, hermano. Les dicen come to Jesus moment porque es así, normalmente un momento de ven a Jesús. Hay un pastor por allí que le dice pare de sufrir. Y es en el momento de más tragedia de tu vida cuando tú reconoces la preeminencia de Dios en tu vida. Y entonces empiezas a sanar. ¿Ok? Muy bien. Repasando. ¿Qué significa o qué simboliza la frase para que conozcan los vivientes? A, B, C, D, E o F. Era el propósito divino. Lo voy a poner aquí porque está un poco vaga esta declaración. Propósito divino de ejecutar la orden. Y fíjese, como quiera, Maritza puso la letra D. Señor Jesús. Yo no sé cuál es su pastor, hermana Marisa, pero el pastor suyo tiene un privilegio de tenerla consigo. Fuera mi directora de escuela sabática, se lo advierto. O de obra misionera. Marcos Solís también está en la cosa. Las naciones fuertes, ¿qué simbolizan? ¿Qué significa que son naciones fuertes? O ¿cuál es la recompensa de las naciones fuertes? ¿O por qué son fuertes las naciones? ¿Cuál es la razón por la que son fuertes? ¿Cuál es la letra que corresponde a ello? Correcto, hermana Marisa, otra vez. ¡Wow! Tremendo. Son fuertes porque son fieles al propósito de Dios. Exactamente, mi hermano Marcos Solís. La identidad del árbol era ¿quién? Ese era el presidente Barack Obama, por supuesto. ¿Quién era? Nabucodonosor. ¿Y cómo se me ocurre a mí el presidente Barack Obama? Quiera Dios que no me bloqueen el video en YouTube, por eso fue en gesta. Entonces, la tala del árbol, ¿qué significaba? La caída de Nabucodonosor. Qué barbaridad. Otra vez. Correcto. Y la morada del rey durante los 7 años. ¿Con quién era? Con las bestias, número C, la letra C. La número C, exactamente. Con las bestias o los animales del campo. Pobrecito, 7 años sin bañarse. Señor Jesús, el día ya se fue. ¿Qué consejo le dio Dios al rey por medio de Daniel? Versículo 27 del mismo capítulo 4. Por tanto, oh rey,
acepta mi consejo. Tus pecados redime con injusticia. Con justicia. Con justicia. Sí, sí. Muchísimas gracias. Y tus inequidades haciendo maldades y patrañas para con los Misericordia. oprimidos. Misericordia con los oprimidos. Gracias. Yo necesito muletas, hermano. Pues tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. La expresión tus pecados redime. Aquí se le comunica al orgulloso monarca un principio divino. Los juicios de Dios contra los hombres pueden evitarse por el arrepentimiento y la conversión. Por esta razón, Dios anunció el inminente castigo de Nabucodonosor, pero le dio un año entero para que se arrepintiera y así evitara la calamidad anunciada. En Daniel capítulo 4, versículo 29. Sin embargo, el rey no cambió su manera de vivir y en consecuencia trajo sobre sí la ejecución del castigo. Si no quieres tomar la palabra del comentario bíblico adventista, no lo tienes que hacer. Una vez más, hermano, te insto a que vayas a la Biblia y te empapes del contexto del capítulo 4. Y vas a ver que estas palabras del comentario bíblico adventista son precisas y verdaderas. Podemos evitar los castigos divinos si nos arrepentimos. Es muy peligroso. Significa que hay castigos que vienen por ahí. No, pero Dios es misericordioso. Dios jamás va a permitir que nos lleguen los castigos. Dios nos va a salvar aquí en nuestros pecados. ¿Cierto? Eso es lo que tú escuchas por ahí. Vamos a pecar hasta que Cristo venga, porque no hay justo ni a uno, y tú ves cómo lo tratan de justificar, ¿verdad? Podemos evitar los castigos divinos si y solo si nos arrepentimos. Es muy peligroso permanecer en la desobediencia voluntaria a Dios. Solamente los ignorantes, hermano mío, a veces pueden salvar su alma por su ignorancia. Dios pasa por alto algunas cosas por ignorancia, pero ¿quién soy yo para poder determinar si en realidad yo estoy en ignorancia sobre algo? Solo lo sabe Dios. Así que es muy arriesgado alegar ignorancia a un pecado. Lo mejor es buscar el reino de Dios y su justicia, buscar cuál es su ley y obedecerla. Vamos a estar seguros. Cuando quedamos sin sus bendiciones, nuestras vidas se exponen al desastre. Dios previene a pueblos y naciones de su inminente castigo. Envía un mensaje al mundo hoy para advertirle que su fin se acerca velozmente. Puede ser que pocos acepten tales advertencias, pero siendo que han recibido una adecuada amonestación, los hombres no tendrán excusa en el día de la desgracia. Ese día, hermano, es en tu tiempo, en tu generación. A menos que mueras a destiempo, todos los que están en esta noche deben ver a Jesús venir en gloria en su vida. Esta es mi fuerte y profunda convicción. Todos ustedes van a ver a Jesús venir en gloria, a menos que mueran a destiempo. Amén. Y de ahí, hermano, no hay quien me saque. ¿Cuándo cayó el castigo de Dios sobre el rey? Según los versículos 29 al 31 del mismo capítulo que estamos estudiando esta noche. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza del poder de Sadrach? De mi poder. De mi poder. Y para gloria de mi majestad. Fíjense lo que dice acá. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino Ha sido quitado. El reino ha sido quitado de ti, que yo edifiqué. Los estudiantes de la historia babilónica antigua recuerdan estas arrogantes palabras al leer las pretensiones del rey en las inscripciones que han sido conservadas en medio del polvo y los escombros de las ruinas de Babilonia. Los que son ministros acá quizás recuerdan el seminario
cuando estudiamos arameo, las famosas tablillas de Hammurabi era el código de Hammurabi. Mi profesor, el profesor de Matos, un profesor brasileiro, un doctor en teología, y esa fue mi primera introducción al hebreo y al arameo, que son los idiomas en los cuales fue escrito el Antiguo Testamento. Y es interesante ver la forma en que ellos escribían, y al llegar a después de la época de la épica de Gilgamesh, que era el mismo relato del diluvio del Génesis, tú puedes distinguir el lenguaje petulante de los reyes caldeos. Más de uno. Nabonido, y otros. No vienen al caso. En una de esas inscripciones, el orgulloso rey proclama: entonces construí yo el palacio, el asiento de mi realeza, el vínculo de la raza de los hombres, la morada del triunfo y el regocijo. Lleno de orgullo y en la cima de su poder, Nabucodonosor cayó. Qué grande lección para nosotros. Y hay un monolith. ¿Cómo se dice monolith en español? Es un pilar. En el paso del Mar Rojo se descubrió recientemente, hay un arqueólogo evangélico que se llamaba, de los años 80, que se llamaba John Wyatt. Ron Wyatt o John? Ron Wyatt. Ron Wyatt. Ron Wyatt, gracias. Y sus hijos todavía son arqueólogos, siguieron en los pasos de su papá. Y su papá descubrió el paso de los israelitas de Egipto al desierto, por donde ellos cruzaron el Mar Rojo. Y allí el sabio Salomón, ellos descubrieron los pilares que el rey Salomón mandó a construir, mandó a poner allí, por donde cruzaron, en ambos lados. El pueblo de Dios, donde ellos cruzaron en seco, hermanos, y donde ellos le dan la gloria a Dios. Y todavía queda allí donde Salomón construyó esos pilares, todavía está la arena del mar, está derretida como un testigo silente de la columna de fuego que los calentaba a ellos durante la noche. Eso es un documental precioso, está en YouTube. Si ustedes tienen un chancecito, los que me están viendo, vayan a Ron Wyatt, pongan Ron Wyatt en el paso de los israelitas de Egipto, del Mar Rojo, el paso del Mar Rojo. Y ustedes van a ver qué impresionante ver la obra de Dios y la diferencia con la que se expresaba Salomón, que era un rey que tenía el corazón, todavía cuando lo hizo eso, su corazón no estaba engrandecido como los reyes caldeos o el rey Nabucodonosor. Mira qué gran contraste. Qué grande lección para nosotros. Cuando fallamos en reconocer a Dios en nuestras vidas, nos exponemos abiertamente al desastre. Cuando le regresó el entendimiento a Nabucodonosor, en los versículos 34 al 35, leemos que más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Fíjate, cuando se hubo cumplido el tiempo, al fin del tiempo. Si tú lo quieres leer en lenguaje simbólico, ¿cómo leerías eso? Interprétamelo, porque ustedes ya son intérpretes hasta cierto punto acá de las profecías. Tiempos y medio tiempo. Otra forma de interpretar eso en lenguaje simbólico. Al fin de los 7 años. Al final del año, correcto. Al final del tiempo, al final del año, ¿verdad? Okay. Pero tienes que entender si el contexto es literal o simbólico. Aquí el contexto es literal. Correcto. Entonces, hermano, la misma reglita tú la tienes que aplicar al resto de los capítulos de Daniel. El capítulo 4 tiene contexto literal, así como el capítulo 12 es literal también, porque viene después del capítulo 11, que es totalmente la explicación de la visión dada
a Daniel de las otras visiones. Muy bien. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. ¿Qué significa sempiterno? Eterno. Eterno, para siempre eterno. Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes, exactamente, Maritza, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Así que para los que estaban confundidos en quién escribió el libro, el cuarto capítulo de Daniel, ¿qué dice al principio ahí? Mas al fin del tiempo, yo, Daniel, Nabucodonosor. Oh, yo, Nabucodonosor. Qué interesante. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Seguimos. Alcé mis ojos. El significado es significativo notar que se nos dice que el rey recuperó la razón cuando reconoció al verdadero Dios. Cuando el humillado rey levantó la vista al cielo en oración, fue elevado de la condición de un animal, de una bestia bruta, a la de un ser que lleva la imagen de Dios. Amén. Que durante años había yacido por tierra, impotente y humillado, fue una vez más exaltado a la dignidad humana que Dios ha concedido a sus criaturas formadas, a sus semejantes. Tú puedes preguntarte en esta noche, si tú has sido llevado al desierto, hermano, si has perdido tu trabajo, si no tienes que comer, si quizás tu esposa te dejó, tu esposo te dejó, quizás no es lo que esperabas con tus hijos o tienes problemas, no solamente financieros, pero no te salió los castillos que tenías. Hay una canción bien popular de Sonete, una cantante brasileira que ahora la hicieron parte del himnario nuevo adventista. A ti que te sientes pequeño, dirige tus ojos a Dios. Esa canción, la segunda estrofa, es interesante porque dice así: si la vida, y estoy traduciendo en mi cabeza, destruyó los castillos. Hay veces que tú sientes como que los castillos, las cosas que edificaste cuando eras joven, no se te Dios dan. oye, Dios sabe, Dios ve. Dios oye, Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Amén. Pero Dios no te permite estar en el desierto toda tu vida, hermano. Los israelitas vivieron, es cierto, durante 40 años en el desierto por su rebeldía, pero una vez que tú reconoces a Dios, edificas un santuario, guardas su ley, le das a Dios la gloria y la honra, temes a Dios y le das gloria, entonces, hermano, le das gloria. Dios no se queda detrás, hermano. Dios te saca del desierto y te lleva a la Canaán terrenal, te lleva al éxito terrenal y eventualmente a la Canaán celestial que está a punto de hacerlo. Lo fundamental del milagro que ocurrió en el caso de Nabucodonosor se repite todavía, aunque en forma menos espectacular, en la conversión tuya y mía. ¿Qué invitación nos hace Dios en esta noche? Isaías 45, 22, y aquí estoy ya entrando a mi llamado, hermano. Miradme a mí y piérdanse todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios. Y sed No me digan que salvos. me van a dejar. Gracias. Y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y hay dos o tres más. Y no hay más. ¿No? Pero ven acá, ¿los hindúes tienen más? Bueno, sin duda. Pero espérate, ¿y los budistas no tienen otros dioses? Sí. Pero Ajá, sí. ¿y la gente de los musulmanes? ¿Cómo ustedes los cristianos se atribuyen entonces que solamente Son dioses de arcilla. el Dios de los Son cristianos es el único dioses. Dios? Son dioses de La arcilla. Biblia. El de acá es real. Ajá. Se lo voy a poner más difícil. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad,
Yo soy la vida y nadie viene al Padre. Medios masivos de comunicación a los radicales terroristas. ¿Ok? ¿Estás listo para correr con los de a caballos? ¿O te has cansado corriendo con los de a pie? Dios nos invita a llegar a Él. En Él encontraremos la seguridad que anhelamos. La vida es tan frágil. Nuestros empleos, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestra salud no nos proporcionan seguridad alguna. Podemos perderlos a todos en un instante. En Dios y solo en Él podemos encontrar fortaleza, significado y propósito para nuestras vidas. ¿Qué promesa le hace el Salvador a los que llegan a Él por la fe, según Juan 6:37? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Entonces, en esta noche, hermano mío, tanto los que están en vivo como los que nos están viendo en horario diferido, ¿quieres entregarte en los brazos amorosos de Dios hoy mismo, esta mañana, esta tarde, esta noche? Si estás desvelado y no encuentras nada que ver en el internet, y has llegado a este canal y has llegado a esta página de Facebook, en este momento te gustaría sentir el cálido abrazo de Dios y escuchar su voz tranquilizadora diciendo: eres mío, nunca te abandonaré, nunca. Amén. Aquí hay pastores en esta noche, por lo menos de 2 iglesias. Aquí hay hermanos en esta noche que me gustaría, pastores, que ustedes colocaran de alguna manera en la transmisión, si hay alguna manera de ponerlo en el chat, los teléfonos de la iglesia, quizás la dirección de sus iglesias, si a ustedes no les molesta ponerla en el chat. Y amigo que me escuchas en esta noche o en este día, en esta tarde, cuando sea que me estás escuchando, cuando sea que me estás viendo, hermano, Jesús todavía dice: eres mío. Estos pastores, estos hombres de Dios o estas mujeres de Dios, porque aquí tiene que haber otros dirigentes de iglesias también que conocen el teléfono de la iglesia. Quizá hay alguna línea de la iglesia. Si tú estás desesperado, hermano, si estás a punto de tomar una decisión fatal, por favor, antes de hacerlo, considera que Jesús te ama todavía. Si has llegado al fondo de tu vida, a la parte más recóndita de tu desierto, del desierto de tu vida, no te desesperes, no te rindas. Llama a uno de estos teléfonos que van a colocar, que van a aparecer ahora en el chat. No te desanimes. Aquí va a haber gente, hay gente que está lista, dispuesta aquí junto al teléfono para levantar el teléfono para ti, para orar contigo. Ellos te van a guiar a la iglesia donde vas a encontrar gente en vivo, gente física, no gente a través de una pantalla, gente que te puede dar un abrazo, que no tiene miedo de darte un abrazo, hermano, porque tú no eres leproso, tú no estás leproso. Dice acá Daniel Guevara desde Ecuador, Esmeraldas. Saludos para todos. Mi número es 098-833-9942. En Richfield Park, Iberca Pérez, que es la esposa del pastor Pérez, dice: Richfield Park, Free SDA, o la iglesia adventista, ya lo iba a decir en portugués, la iglesia adventista libre del séptimo día. Ellos se quedan en el 62 de Cedar Street, de la calle Cedar, en Richfield Park. Y el teléfono al que puedes contactar, hermano, es aquí en Estados Unidos, 201-220-3792. Si estás en Perú, una vez más, en Ecuador, perdón, puedes contactar el 098-833-9942. Tú no estás solo. De la iglesia Benecer, ¿cuál es el teléfono? Tenemos una iglesia Benecer en New Jersey. Creo que están ubicados en Union City. Si me equivoqué, por favor, corríjame. Si no me corrigieron, significa que estoy en lo correcto. El pastor Cornejo Marcillo. El número es 347-978-30
2380. Y la dirección, hermanos, es el 2308 o 2308 de Summit Avenue en Union City, en New Jersey. Hermano, no, por favor, no cometas lo que estás pensando. No lo hagas. Todavía no es muy tarde. Llama a uno de estos números ahora. Dios está llamándote. Dios está tocando tu corazón en esta noche. No lo hagas. Lo que estás pensando, no lo hagas. Y si Dios ya puso la llamita en tu corazón, llama a uno de estos números de teléfono y un siervo de Dios, una sierva de Dios va a levantar el teléfono y va a platicar